Primer libro de Samuel, capítulo 4. Leamos desde el verso 18. Verso 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Verso 19: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Verso 22, ¿cómo dice? Ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase cómodo, por favor. Hoy los jóvenes han querido, a través de este programa, a través de esta vigilia, que estemos en un tiempo a solas con Dios, en un tiempo de oración, en un tiempo de ruego, y han habido oraciones especiales. Ha habido un momento muy especial en esta noche en la que hemos clamado a Dios, en la que le hemos sentido, y de eso queremos compartir a través de la palabra acerca de el valor de la presencia de Dios. Amén. El valor de la presencia de Dios. Cuando Israel estaba en Egipto, mientras ellos estaban esclavizados, ellos no eran muy conscientes de la presencia de Dios. Una razón: estaban muy cómodos en cierta manera, pues tenían alimento, pues tenían donde dormir, no les faltaba mucho, aunque la parte mala era que estaban siendo esclavizados, azotados, tenían una cuota de trabajo extremadamente alta para cumplir, y esto hizo que levantaran un clamor a Dios pidiendo misericordia. La Biblia dice que el clamor de ellos subió hasta el cielo, pero no eran muy conscientes de la presencia de Dios, ya que José, exgobernador de Egipto, ya no estaba con ellos. Pero cuando el Señor les saca a ellos de Egipto, a través de toda la historia que conocemos, de las plagas, sus maravillas, los milagros, y por último la apertura del Mar Rojo para ellos pasar por tierra seca, ellos fueron más conscientes de la realidad de la presencia de Dios, al punto que llegaron al extremo de tener miedo, incluso de que Dios se acercara a ellos. Tenían miedo cuando el monte temblaba, cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios y el monte temblaba, se estremecía y había relámpagos. La Biblia dice que el pueblo tenía mucho temor por lo que estaban viendo, por lo que estaban observando. Cuando van por el desierto, suceden dos cosas muy importantes. La primera es que cuando llegan a Sinaí, el Señor le dice a Moisés que suba al monte porque le va a dar unas leyes. La primera cosa importante, les va a dar unas leyes. En Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 se narra todas las leyes que el Señor les dio. Algunos son los 10 mandamientos, entre otras leyes. Esa es como la parte práctica para el pueblo, lo que deben hacer y lo que no deben hacer, lo que va a marcar la diferencia entre ellos y los demás pueblos, incluyendo a Egipto, de donde salían. Las leyes les iban a indicar, les iban a trazar el camino, los iba a modelar de cierta manera para que fueran de agrado para Dios. Esa es la primera cosa importante que sucede. Y la segunda importante es que el Señor le pide a Moisés que diseñe un tabernáculo.
una morada para la presencia de Dios. Y la Biblia dice que el Señor coloca sabiduría, espíritu de sabiduría en algunos varones. Y Dios da el diseño del tabernáculo, de todo el inmobiliario, de todas las herramientas que el tabernáculo tiene, tanto por dentro como por fuera. Y estos varones con la mentalidad de Dios, la sabiduría de Dios, lo diseñan. Y esta es la segunda cosa importante, un tabernáculo que viene diseñado del cielo, cuyo propósito es que la presencia de Dios pueda estar cerca del pueblo. Amén. La primera cosa importante, la ley, las leyes, los mandamientos, lo escrito, lo que deben hacer y lo que no. Y la segunda cosa importante, el tabernáculo, donde la presencia de Dios va a morar. Dentro de ese tabernáculo hay muchos elementos muy importantes y cada uno con significados impresionantes y funciones muy grandes. Pero del que quiero hablar en esta noche es de el arca del pacto o arca de la alianza también. Prácticamente muchos de los elementos y utensilios del tabernáculo eran diseñados en madera y eran cubiertos en oro puro. Y el arca fue uno de ellos, un cajón cuyas medidas estaban establecidas por Dios en oro, en madera de acacia y en oro puro. Y en la parte superior del arca había una tapa también en oro. Y encima de esa tapa se diseñaron dos serafines con sus alas extendidas el uno al otro. Y esa tapa es llamada el propiciatorio o también el asiento de la misericordia o el asiento de la gracia. Y sobre ese propiciatorio, una vez cada año, el sacerdote, el sumo sacerdote iba a ingresar y sobre ese propiciatorio o ese asiento de misericordia iba a derramar sangre, la sangre del sacrificio que se había realizado afuera para expiar el pecado del pueblo, para que Dios mirara con agrado tanto al sacerdote, a la ofrenda y al pueblo por quien se estaba presentando ese sacrificio. Amén. Era que dentro del arca iban a ir unos elementos especiales. La vara de Aarón que reverdeció, parte del maná que caía del cielo y las tablas de la ley. La primera cosa importante que Israel recibió, iban a ir dentro de esa arca. Pero en la parte superior donde la sangre iba a ser rociada, esa ley que estaba adentro parece significar el pecado del pueblo, porque por la ley es el conocimiento del pecado, la ley que les condenaba, la ley que les decía qué hacer y qué no hacer, pero que ellos no hacían. Por tanto, la ley descubría su pecado. Pero en la parte superior, como iba a ser rociada la sangre del Señor, entonces la ley no les iba a condenar, sino que el asiento de la misericordia iba a servir precisamente para la misericordia, para que el pueblo no fuera destruido. Y esto nos da a entender que el arca tiene un valor muy importante, un significado muy grande para el pueblo de Israel. Y es tan importante que la Biblia nos menciona que fue utilizado en muchas ocasiones, no solamente para el sacrificio. Por ejemplo, cuando terminan de cruzar el desierto 40 años después de salir de Egipto, y ya Moisés está en el monte, Dios ya se lo va a llevar, y es Josué quien va a cruzar el Jordán para llevarles a la tierra prometida. Los primeros que entran son los sacerdotes con el arca a sus hombros, y todo el pueblo va detrás de ellos. Y dice la Biblia que cuando estos sacerdotes tocan el agua con el arca en sus hombros, se abren las aguas por segunda vez, y el pueblo cruza en seco para entrar
a Canaán, a la tierra prometida, a la tierra tan esperada, a la que debían haber entrado hace mucho tiempo, pero que por muchas razones no llegaron a tiempo, pero ahora estaban entrando. Y lo primero que entra es el arca. En otras ocasiones se nos dice que el arca la utilizaban cuando iban a hacer guerras. Antes de que adelante estuviera el ejército, como es lo normal, lo natural, los hombres armados colocaban el arca. Y al pueblo esto le generaba confianza, le generaba firmeza. Sabían que Dios estaba con ellos y el arca estaba adelante. Y muchas veces ni tenían que luchar. Dios peleaba por ellos. Ganaban la guerra. El arca la utilizaron para consultar a Dios también. Para preguntar a Dios qué decisión tomar. Si peleaban contra este pueblo o no. Si conquistaban esta ciudad o no. Utilizaban el arca también para consultar a Dios. Y es de notar que en el libro de Josué, que es donde se menciona la conquista de toda la tierra de Canaán, el arca es mencionada 29 veces. Casi en cada capítulo se menciona una o dos veces el arca de Dios. Pero cuando finaliza el libro de Josué, la Biblia dice que había una división en el pueblo y estaban indecisos en a quién servirían. Si a los dioses de Egipto, si a los dioses de la tierra en la que entraban, o al Dios del cielo. Tanto que Josué tiene que pararse y decirles que se pongan serios, que decidan, pero que él y su casa iban a servir al Dios del cielo. Y comienza el siguiente libro después de Josué, que es Jueces. Y en el libro de Jueces solamente se habla del arca una vez. Solo una vez. A diferencia de 29 veces en el libro anterior. Y cuando se habla del arca en esa sola vez en Jueces, no tiene mayor relevancia como en las anteriores. No era para consultar a Dios a ver si hacían guerra. No era para ofrecer el sacrificio y el holocausto y derramar sangre sobre el asiento de la misericordia. No era para cruzar un mar o un río gigante. No tiene mayor relevancia el relato del arca en Jueces. Y es que debe notar que en Jueces es donde se dice que se levantó una generación que no conocía a quién. ¿Que no conocía a quién? Al Dios de sus padres. Al Dios de sus padres. Y si usted piensa por un momento, es normal que la información se transmita de familia a familia, de generación a generación. Nosotros los jóvenes, los más jóvenes aquí, conocemos de historias como la Patasola, como la Llorona y todo ese tipo de cuentos, gracias a papá y mamá y a los abuelos. Y eso viene de hace cantidad de años atrás. Y la historia todavía no se ha embolatado, no se ha perdido. Y para que se pierda esa información es porque de pronto esta generación no lo cuente más. Porque diga, no vamos a hablar más de esos cuentos. Para que se levante una generación, como dice la Biblia, que no conoce al Dios de sus padres, es porque en el camino algo pasó. Esos padres, esos hijos, esos descendientes, esos a quienes Josué le dijo, decídanse a quién van a servir, parece que decidieron servir a los dioses antes que a Dios. Y se perdió la información, se perdió la transmisión que había en el camino de que había un Dios que les había sacado de Egipto. Ahora hay una generación que no conoce al Dios del cielo. Y en Jueces se menciona que tiene que levantarse cada rato un juez. Y se levantó Sansón, se levantó Gedeón, se levantaron mujeres, Débora, entre otras personas, a libertar al pueblo porque se habían olvidado de Dios. Y a causa de esto el enemigo, los enemigos, venían a atacarlos. Y obviamente a ganarles la guerra en muchas ocasiones. Cambiamos de libro, ahora pasamos al primer libro de Samuel. Y el primer capítulo del libro de Samuel nos dice que hay una historia de una mujer llamada Ana, de su esposo, nace un niño, conoce ya la historia, y ese niño está en un lugar, lo llevaron a un lugar a vivir,
y hay un sacerdote, y allí en ese lugar hay algo llamado el arca. El arca olvidada por el pueblo está en ese lugar donde ese niño está siendo criado. Y a ese niño Dios le hace un llamado especial. Le llama por 3 veces y le revela algo que ni al sacerdote le fue revelado. Porque ese sacerdote y sus hijos y muchas cosas más no estaban funcionando en la dirección de Dios, no estaban haciendo el propósito de Dios. Pero Dios va a levantar a alguien que se va a interesar por el arca, que se va a interesar por la presencia, por el valor que tiene ese cajón de madera cubierto de oro, pero con un símbolo muy especial. Es allí donde reposa la misericordia y la presencia de Dios. Es esa que es utilizada para ganar las guerras. No es un arca milagrosa, no es un arca con poderes, es un símbolo, pero allí Dios representa su gloria, su presencia en medio del pueblo. Démosle gloria a Dios. Allí el libro de Samuel nos narra entonces que Samuel crece, el sacerdote Elí envejece mucho y se enrobustece mucho también, tanto que tiene que permanecer sentado. Y se levantó una guerra, se levantó la guerra de los filisteos que vinieron a pelear con Israel. Querían su territorio, querían llevarse elementos importantes del pueblo. Y la Biblia dice que la guerra estaba siendo perdida. Y entonces unos ancianos gritaron: ¿y dónde está el arca? Y entonces unos varones fueron a traer el arca, precisamente los hijos sinvergüenzas del sacerdote. Van y traen el arca, porque para ellos se convirtió como el amuleto de la buena suerte. Si la guerra se va ganando, no necesitamos de arca, pero como estamos perdiendo, traigan ese cajón de madera. Y la traen los hijos de Elí. ¿Y sabe qué sucede? Inicialmente, cuando el arca aparece en la escena de la guerra, dice que el pueblo de Israel gritó de emoción porque vieron el arca. Y que cuando gritaron con estruendo, los filisteos tuvieron miedo al ver el arca, pero no sabían por qué. Pero como la actitud del pueblo no era la correcta, porque colocaron sus ojos en el cajón de madera cubierto con oro y no en el Dios del cielo, entonces los filisteos matan a quienes traen el arca, toman el arca, matan al rey de Israel y a su hijo y hicieron un desastre en medio de la guerra. Se roban el arca y se la llevan a tierra de filisteos. Un sobreviviente de la guerra se va a decirle al sacerdote lo que pasó y el sacerdote se cae de la silla, se desnuca, se muere. Y una mujer que está escuchando, nuera del rey, esposa del hijo del rey, escucha la noticia, está en embarazo, y cuando escucha que su suegro murió, que su esposo murió y que el arca fue robada, entonces dice la Biblia que le vinieron los dolores de parto y salió el niño, pero ella empezó a morirse. Y las parteras y las que acompañaban le dijeron: ten ánimo porque el niño nació. Pero ella dice, la Biblia, que no prestó atención. Y alguien gritó: Icabod, es decir, traspasada es la gloria de Israel. En otras palabras, el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, del respaldo de Dios, de la victoria de Dios, de la misericordia de Dios, ya no está en Israel. ¿Entiende la magnitud del problema? ¿Entiende lo que ellos sintieron en ese momento, al punto que el sacerdote se cae y muere? Y la mujer dando a luz se muere también. Y llaman a este niño: la gloria de Dios ha sido traspasada.
Sigamos la historia. El arca fue a dar a tierra de los filisteos. Y en la primera ciudad que entró, las llevaron al templo de Dagón, el dios de los filisteos. Y cuando van al otro día a ver cómo está su dios y cómo está el arca, ¿qué encuentran? ¿Qué encontraron? A Dagón postrado frente al arca. ¿Recuerda? Les parece extraña la historia, pero pues no prestaron mucha atención. Colocan nuevamente a Dagón en su lugar. Pero el siguiente día cuando van, ya Dagón está sin brazos, sin piernas, sin cabeza. Y ahora se dan cuenta que hay algo extraño en el cajón de madera que tienen allí encerrado. Para los filisteos, para el pueblo enemigo, no tiene el mismo significado el arca. Para ellos no representa misericordia, al contrario, para ellos es juicio. Y entonces las llevan a otra ciudad, y en esa otra ciudad la gente empezó a enfermarse de tumores. Y de ahí entonces las llevan a otra ciudad, y en la otra ciudad empezaron las calamidades. Al punto que alguien dice, hay que deshacernos del arca. ¿Qué vamos a hacer con esa arca? Parece que para el pueblo enemigo el recibir las calamidades, el recibir la desgracia, les hizo estar atentos de qué era esa arca. Israel había perdido la visión del arca. Pero como los filisteos no toleraron más la desgracia, todo lo que sucedió, estuvo solamente 7 meses en tierra de filisteos, pero fueron 7 meses de mucha desgracia. Y para devolverla entonces unos sacerdotes de los filisteos dijeron, devuélvanla pero hagan una expiación, devuélvanla pero con tumores de oro y con ratones de oro, para que el Dios de esa arca y el Dios de los israelitas nos perdone. Y al parecer Dios recibió la ofrenda, porque el arca sale del territorio de los filisteos y cesó la mortandad, cesó la hostilidad que había en tierra de los filisteos. Y el arca, dice la palabra, es llevada a un cierto lugar, y en ese lugar algunos israelitas la ven, se alegran mucho al verla y van por ella a llevarla a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y la llevaron a esa casa. Y cuando la llevaron a esa casa, entonces entra la historia de Samuel nuevamente. Allí es donde Samuel es posesionado por el Señor, como el hombre en Israel, como quien iba a empezar a dirigir. Y sucede en el momento en que el arca regresó a tierra de Israel. Y entonces los israelitas le dicen a Samuel, su nuevo profeta, que ore por ellos. Y él hace una oración al Señor, pidiendo misericordia, pidiendo la ayuda, pidiendo la bendición para ellos. Pero el arca siguió guardada, no estaba en el lugar que tenía que estar, porque inicialmente fue diseñada para estar dentro del tabernáculo y debía estar también en el templo de Dios. Pero estaba en una casa, en una tienda, estaba donde no debía de estar. Y no fue sino hasta que David es posesionado rey de Israel que se habló de volver a traer el arca a la tierra, de volver a traer el arca a su lugar. Antes de él no lo hicieron. Simplemente la recogieron allí en la frontera donde los filisteos la dejaron y la guardaron. Aún seguían sin el valor de la presencia, ¿cierto? Aún seguían sin esa generación que no conoció al Dios de sus padres. Todavía pensaban que era un simple cajón de madera. Pero David, que quizás no tiene mucho que ver con esa historia de Samuel, esa historia de las guerras, esa historia de la salida de Egipto, pero algo había en él que valoraba la presencia de Dios.
Y es que la Biblia nos dice que allá mientras cuidaba las ovejas, allá mientras estaba en lo solitario, allá mientras nadie lo estaba viendo, él era un hombre íntegro, recto delante de Dios, hombre que componía salmos, que tocaba el arpa, hombre que conocía el valor de la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? Conocía el valor de la presencia de Dios. Por eso ahora en la posición de rey, establecido en Jerusalén, su primer trabajo, su primera función fue traer el arca. Vamos por el arca. Y fueron a la casa de Abinadab por ella. Y hay que traerla muy bien traída, dijo David. Vamos a preparar unos carros para traerla, unos bueyes que jalen el arca. Valoraba la presencia de Dios, pero había olvidado las leyes. Amén. Tenían leyes y presencia. Olvidó la ley, y la ley es que no podía ser alada por bueyes, ni cargada en vehículos, tenía que ser cargada en hombros por los sacerdotes. Y esto ocasiona que mientras la llevan, tropezaron los bueyes, se va a caer el arca y un varón llamado Usa extiende su mano para sostenerla y muere en el acto. Es fulminado. Y entonces el pueblo y David se entristecen en gran manera y dicen: Dios se enojó, guarden el arca. Y fue llevada a otra casa, donde la Biblia dice que Dios bendijo en gran manera a esa casa, y es la de Obed-edom. Les bendice en gran manera, y la noticia llegó a oídos de David. Allá donde quedó el arca, allá donde quedó guardada, esa casa, ese varón, esa familia está siendo muy bendecida, solo donde está el arca. Y entonces David hace nuevamente los preparativos, porque creo que en la mentalidad de David, en la cabeza de David, estaba que esa bendición que estaba solo en una casa tenía que estar y reposar sobre todo el pueblo, sobre toda su nación, sobre todo Israel. Amén. Démosle gloria a Dios. Y entonces en esta ocasión sí la traen. Incluso hacen sacrificio cada cierta cantidad de pasos para procurar que el Señor no se vaya a enojar, no se vaya a disgustar. Y el sacrificio hacía parte de las leyes. Amén. El sacrificar, el hacer holocausto, el derramar la sangre hacía parte de las leyes. Y el arca hacía parte de la presencia, o sea que iban bien. Y de esa manera el arca es llevada a su lugar, al sitio donde debía ser colocado. ¿Y qué ocasiona esto? Para terminar allí la historia, que la bendición de Dios reposa no solo sobre la casa de David, no solo sobre la casa de Obed-edom, sino sobre todo Israel. Porque la presencia, o mejor el arca, que representa la presencia, ahora estaba en el lugar donde debía de estar. Y creo que esto, mis amados, nos enseña mucho a nosotros. No habría necesidad de ahondar en detalles. Esto nos enseña a nosotros. Si el arca representa la presencia de Dios, creo que de eso es de lo que más la iglesia del Señor habla en los cultos, de la presencia de Dios. ¿No? De eso es de lo que más se nos enseña a través de la palabra, de la presencia de Dios. De lo importante de sentirla, de tenerla dentro de nuestro corazón, de la importancia de reconocer lo que vale la gloria de Dios para nosotros. Y entonces nosotros, así como el pueblo, tenemos las leyes, algunas veces olvidadas como las de Israel, algunas veces dejadas a un lado, algunas veces cambiadas por otras, algunas veces sin deseos de obedecerlas y cumplirlas, pero tenemos la ley de Dios, bastante importante. Y por otro lado, algo que también debemos de tener es la presencia. Es lo tangible, lo palpable de Dios. Y sabe que a nosotros se nos da mayor gloria que la que Israel tuvo, porque ahora esa presencia no reposa dentro de un arca de madera cubierta con oro, y tampoco dentro de un templo como en el pasado. Ahora el arca, o la presencia mejor, reposa sobre los templos, o sea, sobre usted y sobre mí.
Amén. ¿Somos templo del Espíritu o no? Eso dice la palabra. Pero hay que asegurarnos de que tengamos los elementos dados por Dios allá. La ley, su palabra en nuestro corazón, no en tablas de madera. Él dijo, escribiré mis leyes en sus corazones. Y allí tiene que estar escrita la palabra. Pero también habla de que una presencia gloriosa, un consolador, una investidura, una unción y muchos términos más iban a estar dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro de cada templo. Una gloria que no podría ser, no puede ser menospreciada, no puede ser tenida en poco, no puede ser no valorada. Y mucho menos tenida como el amuleto, como Israel tuvo el arca en algún momento, solo cuando era necesario, solo para pelear contra el enemigo, cuando estábamos siendo derrotados. Esa arca de madera cubierta en oro que representaba la presencia, nunca debió haber salido de Israel, nunca. Pero salió porque el pueblo dejó de valorarla, dejó de estimarla, perdió el enfoque de lo que esa arca era. Y pasó porque unos padres dejaron de transmitir la información a sus hijos, a su generación. Y que no nos pase en este tiempo, mis amados hermanos, que siendo conscientes de la ley de Dios y conscientes de la presencia palpable del Señor, llegue el momento donde ya se levante la generación que no conozca esto, que ignore esto, que ignore que a esta iglesia la sostiene la palabra y el Espíritu glorioso de Dios, que a esta iglesia la ha llevado desde el principio a fin la presencia de Dios. Que si algo nos ha atraído a nosotros, como en mi caso, fue que desde el primer día que pisé un templo pentecostal, sentí algo que afuera no había sentido. Por más religioso que era, no lo había sentido. Por mucho que había leído pasajes de la Biblia, no lo había sentido. Pero cuando entro a un templo pentecostal, lo que se siente en ese lugar es indescriptible, es gloria de lo alto, es presencia de lo alto. Eso no puede ser ignorado. Eso no puede ser tenido en poco. Pero parece que algunos lo tienen en poco. Parece que algunos no valoran lo que Dios con su presencia, con su gloria es capaz de hacer por nosotros. Y sabe que a Israel, cuando empezó eso, empezó a venírsele las calamidades. Las guerras las perdían. Tenía que levantar, como lo mencioné ahora, el Señor a un varón y luego a otro y luego a otro, porque a Israel como que se le olvidaba. Claro, si el arca estaba siendo menospreciada, ¿cómo iba a permanecer la presencia en medio de ellos? Yo creo, mis amados hermanos, debemos ser conscientes de si tenemos o no la presencia de Dios con nosotros. ¿Escuchó eso? ¿Usted es consciente? Es probable que el sueño no le haga consciente en este momento. Es probable que el que tiene el ojo así diga, ¿de qué están hablando? No entiendo. Pero se lo voy a decir nuevamente. Hay que ser conscientes de si la presencia está o no en su vida y en la mía. Y no quiero decirlo a término general, porque así es muy fácil decir la presencia de Dios está aquí. Y es verdad. Pero ese no es el sentido, ese no es el caso. Lo importante es que repose en mí y repose en usted. Y que usted pueda pararse y no diga la presencia de Dios está aquí. Usted diga la presencia de Dios está en mí. Eso sí es glorioso. Amén. Porque podría estar el hombre más malvado que haya sobre la tierra dentro del templo. Y si decimos la gloria de Dios está aquí, él puede decir amén también. Pero que repose dentro de él es otra cosa. Y sabe, hermano, le garantizo, la palabra lo enseña y la experiencia lo ratifica. Corazones donde la presencia de Dios no more, solo hay calamidad. Aunque siga siendo el pueblo de Israel, aunque sigan teniendo un rey o un juez que les liberte del enemigo, aunque sigan teniendo el cajón de madera allá guardado, hay calamidad.
Por eso la reflexión, la invitación, el análisis, el asunto del mensaje, valora la presencia de Dios. Valora la presencia de Dios. Y permítame terminar con esto. ¿A cuánto les alegra que la presencia de Dios llene la tierra? Amén. Alguien preguntaba un día, bueno, si Dios lo llena todo, Él también está en los prostíbulos, las discotecas, cantinas, etcétera, lugares de pecado. Depende cómo usted lo mire, ¿cierto? Pero si la presencia de Dios llena la tierra, lo llena todo. En ciertos términos podríamos decir, ahí también está el Señor. Pero, esa presencia prometida, esa presencia que llenaba toda la tierra, pero que vivía dentro del pueblo de Israel, eso es otra cosa. Y esa sí no habita en esos lugares. Esa es la que quiere meterse dentro de nosotros, dentro de usted, dentro de su cuerpo, dentro de su mente, su corazón. Esa es la presencia. Así que a mí me alegra escuchar y leer y que se diga el Señor está aquí o el Señor lo llena todo. Eso es bueno. Pero hay que dar el siguiente paso. Y hay que con libertad decir, el Señor no solamente llena todo, no solamente está aquí, no solamente está en mi casa, está en mi vida. Está en mi corazón porque lo siento. Pero lo voy a llevar a un tercer nivel. Le voy a poner la vara alta. Sé que le alegra que el Señor llene toda la tierra. Y sé que le alegra que Él viva dentro de usted. Pero le pregunto, ¿usted permite que la presencia de Dios que está dentro de usted lo gobierne a usted? ¿Lo domine? ¿Lo controle? ¿Lo guíe? ¿Le diga qué hacer y qué no hacer? Cuando Israel estaba enfocado con el arca, iban a consultar a Dios y le decían, Señor, ¿peleamos contra ellos? Eran un ejército, tenían armas, podían pelear. Pero ellos sabían que había una presencia que les guiaba, que les controlaba. Y en algunas ocasiones Dios les dijo, no peleen. Pero en otras les dijo, vayan que ya los entregué. Vayan que ya están derrotados. Vayan que ya están pisoteados. Y efectivamente eso pasaba. Aunque la presencia estaba allí, ellos se dejaban guiar, controlar por la presencia. ¿Está muy alto ese nivel? Ese es el nivel de la voluntad de Dios. Para eso nos dio su presencia, para eso nos dio su espíritu, para que gobierne. Como dijo el apóstol, hay una pelea entre el espíritu y la carne. Y si el espíritu de Dios gobierna en mí y en mi espíritu, pues la carne estará vencida, derrotada, será inferior. Sucederá cuando no solamente tengas el espíritu, no solamente tengas la presencia, sino cuando ella te domine y te controle. Así que si aún no has recibido la presencia o te parece poco recibir la presencia, pues demasiado alta está la vara de permitir que la presencia me controle. Debes de mirar en qué paso estás. Si simplemente te conformas y sabes que la presencia lo está llenando todo, gloria a Dios por eso. Pero debes acercarte, o mejor, permitir que Dios se acerque y te llene. Y una vez te llene, deja que te controle. Póngate de pie, por favor, póngase de pie. Debes permitir que la presencia te controle. Amén. Y ese es el cristianismo. Y ese es el poder de Dios en la iglesia. Y esa es la unción de su espíritu y todos los términos utilizados para hablar de esa presencia. En la medida que valores su presencia, en la medida que le busques con intensidad. El salmista lo dijo, yo anhelo ardientemente. Y anhelar ardientemente es muy diferente a desear. Yo deseo muchas cosas, pero si no llegan, no hay ningún problema. Pero habrá algunas que se tendrán que anhelar ardientemente, con deseo, con el alma, como cuando aquella mujer le dice a su esposo, dame hijos. ¿O qué? O me muero.
Y podrá sonar exagerado, pero yo creo que podríamos orar al Señor: dame de tu presencia, Señor, o me muero. Dame de tu presencia y que tu presencia me controle, porque hay otras cosas que me quieren controlar. La carne me quiere controlar. ¿Y sabe por qué sé que a veces la carne nos controla? Porque es probable que muchos hermanos que no están aquí con nosotros en vigilia aún no estén durmiendo, ni sueño tengan en casa, pero quizás aquí tendrían mucho sueño. Y podría sonar exagerado, es el cuerpo el que se cansa, ¿cierto? Es normal estar cansado y estar allí sentados 4 horas escuchando a alguien aquí, pues ¿quién no se duerme? Pero quien anhela ardientemente la presencia, lucha por la presencia, busca la presencia, clama por la presencia, se arrodilla, se postra, le dice al Señor: no me voy hasta ser tocado, hasta ser impactado, hasta ser controlado por tu presencia. Levante sus manos, por favor. Y entendiendo lo que ha escuchado en esta noche, le invito para que levante una oración a Dios. Una oración donde usted anhele la presencia. Una oración donde usted reconoce y valora la presencia de Dios. Una oración donde usted sabe que sin esa presencia la vida no tiene sentido. Sin esa presencia ser cristiano no tiene sentido, porque seríamos un religioso más, y de eso ya hay mucho. No tener la presencia de Dios sería vivir desenfocado, sería no tener metas claras. No tener la presencia de Dios sería simplemente servir por cumplir, por responder a un cargo. No tener la presencia de Dios sería orar por orar, cantar por cantar, escuchar por escuchar, predicar por predicar. No tener la presencia de Dios sería estar perdido dentro de la casa, como el hermano del hijo pródigo, perdido dentro de la casa. No tener la presencia de Dios sería perder nuestro tiempo. Así, mi amado hermano, que necesitamos, anhelamos, pedimos a Dios por su presencia. Eterno Señor y Salvador, maravilloso Jesús, cuán valiosa es tu presencia para nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, porque queremos más, llenarnos más, que nos llenes, que nos satures, nuestra copa esté rebosando, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Mi alma anhela más de ti, oh Dios.